hermanos. Les invito a hacer una oración de gratitud al Señor. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar aquí una vez más adorándote, Padre. Es lo único que podemos darte, Señor, nuestra adoración. Recíbela, Señor, como ese perfume que sea agradable a tus pies. Señor Jesús, te pido que sea tu Espíritu Santo el que ministre a través de nosotros, a través de esta alabanza, y que sea bien recibida por ti, Padre. Sé que muchos de nosotros no nos encontramos aquí, pero allá donde nosotros estemos, que entonemos esta adoración a ti, Padre Santo. Recíbelo, Señor.
Dice el Salmo 18, 1 al 2. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.
salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Así es, hermanos, que nos gocemos en la alabanza y que sea la alabanza la que nos lleve a dar la gratitud a quien todo lo merece, al Dios el Padre. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo ha acabado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos, Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria.
Buenas noches, hermanos. Vamos a considerar la palabra del Señor. En esta noche yo les voy a invitar a que prepare su Biblia y vamos a hacer una lectura para considerar uno de los salmos más hermosos que está en la palabra del Señor, y es el Salmo 23. Pero antes de eso vamos a hacer una oración, que el Espíritu Santo sea el que ministre a nuestros corazones, sea el que traiga paz, el que traiga consuelo. Él sabe lo que nosotros estamos necesitando, y que en esta hora su Espíritu Santo venga a traer eso que tú necesitas, que yo necesito. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, hoy nos acercamos ante tu divina presencia, Señor, para darte gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por tu protección, Señor. Te bendecimos, Señor, exaltamos tu glorioso nombre. Bendito seas tú, Señor, que nos animas y que nos guardas. Bendito seas tú, Señor, que has guardado a cada uno de nosotros en paciencia y en paz, Señor. Te rogamos que en estos momentos bendigas a cada familia que clama a ti, que clama por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que por tu misericordia, por esa misericordia que es nueva cada mañana, Señor, detengas esta pandemia, Padre Santo. Bendecimos en tu nombre, Señor, a los doctores, a las enfermeras, a todo el médico de salud que lucha, Señor, cada día con esta enfermedad. Señor, te rogamos que tú les des de tu paz y los protejas. Bendice a las personas que están batallando, Padre Santo, en estos momentos con algún enfermo en sus hogares. Dales fuerzas, dales paz. Dales perseverancia y valor para enfrentar estos momentos tan difíciles. Oramos por los que están sufriendo, porque tú eres el único que trae consuelo. Oramos, Padre, porque donde haya tribulación, pongas paz, pongas confianza. Confiamos en que tú eres un Dios de lo imposible, el Todopoderoso, y clamamos en el poderoso nombre de Jesús. Clamamos, Señor, creyendo que somos sanados, que somos restaurados, que somos liberados, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Creemos que tú provees para todas las necesidades, y que cada uno de mis hermanos sea guardado en cordura, en paciencia, en paz. Que hoy tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, llene nuestra vida, nos unja, Señor, con el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Seamos llenos para la gloria de tu santo nombre. Trae paz a los corazones, trae entendimiento, trae, Señor, hoy descanso a cada corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a considerar el Salmo 23. Es un salmo muy hermoso y vamos a darle lectura. Creo que todos nos lo sabemos, pero a veces es necesario ir siguiendo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y bueno, hermanos, este salmo es uno de los salmos más hermosos que encontramos en la palabra del Señor. Yo creo que sin duda es uno de los más conocidos. Nosotros lo recitamos cada que terminamos un servicio, pero es uno de los salmos más hermosos, más apreciados. Y en los versos de este salmo, los creyentes han encontrado aliento, confianza. Hemos encontrado la fortaleza
para las diferentes etapas de nuestra vida. En especial este salmo, hermanos, ha acompañado a muchos en su lecho de muerte y han sido iluminados por sus versos en el tramo final de su viaje a la presencia del Señor. En el Salmo 23 vemos la figura de Cristo, el buen pastor, cuya figura es reiteradamente exaltada en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay otro pasaje en Hebreos 13:20 y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, el gran pastor de las ovejas. En 1 de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vemos que la figura del pastor se le da a nuestro Señor Jesucristo. Y en este salmo así vemos esta figura del pastor como nuestro Señor Jesucristo. En el esquema de este salmo podemos ver en cuanto a su composición que se centra en dos metáforas, el pastor, que su vida da por las ovejas, de los versos 1 al 4, y el anfitrión, del verso 5 al 6. Sin embargo, en este salmo podemos ver las etapas de la vida del creyente. Hoy vamos a distribuirlo en 3 puntos principales. El Salmo 23 del 1 al 3, la vida presente donde toda necesidad es suplida por el pastor. Como punto número 2, el verso 4, el paso por la muerte, donde su compañía nos libra de todo temor. Y por último, el disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido. Salmo 23 del 5 al 6. En el primer punto, el verso 1 al verso 3, vamos a ver la vida presente, donde toda necesidad es suplida por el pastor. David, que es el autor de este salmo, comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Jehová es mi pastor. Todos nosotros recordamos que David en su adolescencia había sido el pastor de ovejas y tenía a su cuidado muchas de ellas. David le dice a Saúl cuando va delante de él porque quiere ir a enfrentar a ese gigante, y le dice que él defendía a sus ovejas del león y del oso. Y bueno, él asume la posición de defensor de sus ovejas. Y entonces él le dice que con la fuerza del Señor va a ir a enfrentar al gigante, porque el Señor le dio la victoria frente al oso y frente al león para poder cuidar a sus ovejas. Pero en este salmo, él no está asumiendo su posición de pastor, sino que él asume la posición de oveja que se siente cuidada por Dios mismo. David, me imagino que pensaba que si él pudo cuidar a sus ovejas con tanta delicadeza, con tanto amor, con tanta ternura, ¿cuánto más Dios podría cuidarlo a él como una oveja? David se refiere a Dios también por su nombre. Le dice, Jehová es mi pastor. Jehová, el eterno, el que vive, el que existe, el que es, el Dios todopoderoso. Y David se refiere a Dios como Jehová, como el eterno, como el todopoderoso, y dice, Jehová es mi pastor. Es interesante ver la confianza que David manifiesta al decir esta frase, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
David estaba descansando realmente en Dios. Y David pasó por circunstancias en extremo difíciles, pero a través de esas circunstancias tan difíciles había aprendido a descansar en Dios. Había aprendido a descansar en Dios como su pastor, como ese que iba a proveer todo lo que él necesitara, el que lo iba a cuidar de todos los peligros. Él sabía, cuando cuidaba sus ovejas, que bajo su protección las ovejas no corrían ningún peligro. Y asimismo él se sentía bajo la protección de Dios. Y esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Que nosotros podamos poner nuestra confianza en el Señor, descansar en el Señor. Porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Las ovejas son animales que necesitan constantemente ser guiados, ser cuidados. Y tal vez por eso el creyente es comparado con ellos, porque nosotros somos como ovejas que necesitamos ser guiados, necesitamos ser cuidados, necesitamos ser conducidos, necesitamos ser protegidos. Pero para poder disfrutar de estas bendiciones, para poder asegurar que todo tendremos, todo lo necesario y que tendremos la bondad de Dios en nuestras vidas, es necesario que nosotros confiemos tal como lo hacía David. Cuando nosotros descansamos en la provisión divina, sabemos que Él no solo nos da descanso en cuanto a nuestras necesidades humanas o nuestras necesidades materiales, como son tal vez comida, ropa, casa, sino que Dios se preocupa por todas nuestras necesidades. La provisión divina nos incluye tantas cosas como son aliento, dirección, restauración, compañía, consuelo, gozo, felicidad. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando la Biblia dice todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, no está diciendo únicamente va a suplir algunas necesidades, no, todo, integral. El Señor se preocupa por nuestras necesidades físicas, por nuestras necesidades espirituales, por nuestro bienestar emocional. Así es de que cuando lleguen los momentos de prueba, cuando lleguen los momentos de necesidad a tu vida, recuerda esta palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si nos pusiésemos a recordar todas las situaciones difíciles que hemos atravesado y cómo el Señor nos ha sacado de cada una de ellas, pues no acabaríamos de recordar, porque Dios ha sido tan bueno, nos ha rescatado de la tristeza, de la depresión, de la angustia, de la soledad, nos ha rescatado de los lazos de la muerte. Ha provisto para cada una de nuestras necesidades, no solo físicas, que ha suplido el pan en nuestros hogares, que ha suplido el dinero para pagar nuestras deudas, sino que también se ha preocupado por darnos paz a nuestra mente y a nuestro corazón, de traer gozo, de traer paz a nuestro corazón. Así es de que no olvidemos la promesa del Señor. Cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, sí es cierto, se nos olvida todas las bendiciones que hemos recibido del Señor. Y aunque repetimos este salmo tal vez todos los días, se nos olvida y lo repetimos únicamente
como aprendido, pero no lo vivimos, no lo creemos y tenemos que creerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y fíjese, hermano, que leía yo como en las tierras desérticas de Judea, el pastor que cuidaba las ovejas, él sabía que para que un rebaño pudiera disfrutar de buenos pastos, tenía que andar kilómetros, tenía que conducir a su rebaño por kilómetros de zonas áridas, desérticas, bajo los rayos candentes del sol abrasador. Y después de caminar todo ese paso tan difícil, todo ese terreno tan difícil, lleno de piedras, que quemaba tal vez sus patitas de las ovejas, con mucha sed, con mucha hambre, finalmente él sabía que tenían que pasar por ese desierto para llegar a un oasis de aguas frescas, de delicados pastos. Y cuando llegaban allí, era olvidado todo el sufrimiento que habían atravesado. Llegaban a un ambiente apacible, un ambiente de paz y de gozo. Y hermanos, esto es lo que a nosotros nos tiene que alentar. Yo muchas veces se los he dicho y lo repito y no me canso de decirlo. Sí es cierto, la Biblia misma lo declara. En este mundo tendremos aflicción, pero dice la palabra del Señor, confiad, yo he vencido al mundo. La palabra del Señor también dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo y que en este mundo vamos a tener la aflicción. Pero es alentador saber que Dios está con nosotros, que Dios nos conduce en medio de ese desierto y que aunque a veces no entendemos las circunstancias que estamos viviendo, las circunstancias que estamos pasando, ese desierto que parece interminable, aunque a veces no lo entendemos, créalo. El Señor tiene un propósito mejor para nuestras vidas, para su vida, y finalmente lo llevará a esos delicados pastos donde podremos descansar con el Señor. Hemos vivido, hemos pasado muchos desiertos y hemos llegado a muchos oasis de descanso, de verdes pastos, de delicados pastos. Y bueno, se acaban los pastos allí y somos nuevamente conducidos. Pero sabemos que en todo este proceso el Señor está con nosotros. Dice la palabra del Señor en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. Confortará mi alma. Y esa es la porción del Salmo 23 que más me gusta. Me encanta pensar que los desiertos no son eternos. Cuando estoy viviendo por un desierto espiritual, cuando estoy pasando por crisis tremendamente difíciles, y yo creo que en este tiempo de pandemia el enemigo ha estado trabajando activamente en las familias, en los hogares, y se han secado esos pastos. Ya no hay pastos delicados, no hay agua. Son tiempos tal vez de sequía espiritual que nos hemos sentido en este encierro, con tantas necesidades, con tantos problemas. Nos sentimos ansiosos, nos sentimos enfermos, y aunado a eso vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen los tremendos ataques del enemigo que quieren hacernos dudar, que quieren robarnos la paz, y que muchas veces lo logran. Sin embargo, el Señor está allí. El Señor está con nosotros, dice, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos a llegar nuevamente a un oasis. Vuelvo al
al texto del sermón pasado que me tocaba compartir, dice este texto del Salmo 73, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. El Señor sabe cuando estamos atravesando por esos desiertos, pero Él va con nosotros. Quizás es necesario que atravesemos esos desiertos para llegar a ese lugar de reposo, para llegar a ese lugar de delicia, para estar con el Señor. Hoy en día vemos a tantos creyentes insatisfechos, agitados y sin descanso. Aquí no es el problema que Dios haya fallado. Dios no ha fallado como pastor, sino que nosotros como ovejas nos alejamos de la comunión de Dios. Y entonces perdemos nuestro descanso. Llegamos al filo del despeñadero, correteamos de aquí para allá y sin darnos cuenta nos alejamos del buen pastor. Y es necesario que nosotros nos volvamos a Dios, nos acerquemos a Dios, porque Él es el único que nos puede devolver la paz perdida. Confortará mi alma. La idea de esta porción, de esta frase, es la idea de que va a restaurar nuestra alma, que va a reparar mis fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual profunda, algo que va mucho más allá de un mero alivio pasajero. Y esto me llevaba a recordar ese pasaje del profeta Isaías y ha sido mi porción de batalla. Siempre he echado mano de esta promesa. Yo siempre, cuando siento que ya no puedo más, cuando siento que parece que todo a mi alrededor se derrumba, recuerdo esta porción que escribe el profeta Isaías en el capítulo 40, desde el verso 29 al finalizar, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Muchas veces yo he venido a Dios, he venido al Padre, he venido a Jesús y le digo: ya no tengo fuerzas, vengo arrastrando mi espíritu, no puedo, siento que no puedo seguir. Ya no puedo. Pero me aferro a la promesa del Señor. Tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Sigue diciendo, los jóvenes, los muchachos, se fatigan y se cansan, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios es bueno. Dios cumple sus promesas. Si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, ya muchos estuviéramos muertos. Nos hemos ido como esas ovejas rebeldes al borde del precipicio, nos hemos alejado del Señor y cuando ya no podemos empezamos como las ovejas a balar desde lejos y el buen pastor, el Señor nos oye, nos toma en sus brazos y nos trae nuevamente al redil. Cura nuestras heridas, venda nuestras heridas, nos da nuevas fuerzas. Dice, confortará mi alma. Qué importante es esto. Nosotros no solo necesitamos que el Señor nos alimente. Desgraciadamente también pecamos, nos olvidamos muchas veces del camino del Señor, nos alejamos y entonces necesitamos ser restaurados, necesitamos ser renovados una y otra vez. Porque nos apartamos tan fácilmente del camino del Señor, nos alejamos tan fácilmente de la dirección del Señor, no estamos atentos a sus instrucciones, a su dirección, desobedecemos, caemos entonces en un letargo espiritual, en indiferencia, decaemos, perdemos la ilusión por las cosas espirituales.
Dejamos de leer nuestra Biblia, dejamos de orar, nos sentimos sin ánimo para compartir la palabra. Y no tenemos paz, no hay paz en nuestro corazón. Entonces nos encontramos en un permanente estado de ansiedad, malhumorados. Y todo esto son síntomas de que necesitamos ser restablecidos urgentemente en el Señor. Que igual que la oveja descarriada es llevada nuevamente al redil, nosotros necesitamos nuevamente ser traídos por el Señor al redil. Necesitamos que nuestras heridas sean curadas. Necesitamos volver a la paz del Señor. Dice este salmo, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y si algo necesitamos como humanos, si algo necesitamos siempre es la guianza del Señor. Necesitamos que Él, como nuestro pastor, nos oriente. Así como el pastor va delante del rebaño para descubrir la hierba verde, para ver el mejor sendero donde no haya piedras que lastimen las patitas de las ovejas. Y aunque la oveja no sabe a dónde es llevada, ella confía plenamente en su pastor y le sigue. Nosotros tenemos también que aceptar, deberíamos aceptar, ser guiados por el Señor. Porque cuando nosotros elegimos nuestros propios caminos, cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, esto generalmente termina por causarnos muchísimos problemas. Termina por causarnos mucho dolor. Y tenemos que vivir circunstancias difíciles que solamente son el resultado de no aceptar ser guiados por el Señor, de no escuchar la voz del Señor. Hay un sitio mejor. Hay sitios hermosos de delicados pastos si nosotros nos dejamos guiar por la senda de justicia del Señor, porque Él siempre nos va a llevar por un camino de rectitud, porque Él dice, por amor a su nombre, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Su fidelidad es eterna. El punto número 2 dice, el verso 4, que es el paso por la muerte, donde su compañía nos libra de todo temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todos nosotros, hermanos, atravesamos situaciones oscuras, situaciones peligrosas en esta vida. Todos nosotros necesitamos de la protección y el ánimo del Señor. Como ovejas estamos siempre expuestos a muchos peligros. Siempre necesitamos la guianza y la protección del pastor. En Romanos 8, 36, 37 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero y antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque aún, hermanos, en la circunstancia más sombría de la vida, el Señor está con nosotros. Hace unos días veía una película con un mensaje cristiano muy bonita y se me quedó muy grabada una frase de una mujer que era voluntaria en una misión cristiana con indigentes. Y alguien se expresaba y decía, ella es muy
muy especial e importante para Dios. Y entonces contestaba una persona, dice, sí, es cierto, ella es muy especial e importante para Dios, pero cuando alguien se vuelve tan especial e importante para Dios, también se vuelve especial e importante para el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no se va a preocupar de aquellos que están perdidos, sin Dios, sin esperanza, porque los tiene en sus manos. No necesita hacer nada más, los tiene en sus manos. Pero cuando alguien busca a Dios, busca la presencia del Señor, trata de servir al Señor y está ahí, a los pies del Señor, entonces el enemigo fija su mirada en esa persona y quiere tenderle trampas, y tiende trampas y lanza dardos de fuego y está como ese león rugiente buscando devorar a las ovejas. Por eso la importancia de que nosotros nos dejemos guiar por el Señor, nos dejemos conducir por el Señor y que estemos siempre cerca del Señor, escuchar sus instrucciones, dejar que Él nos conduzca por los verdes pastos, porque Él nos librará del enemigo. Los primeros cristianos que vivieron tiempos tan difíciles, en una época tan hostil y tan pagana, ellos encontraron fuerzas, encontraron ánimos en Cristo como el buen pastor. Y hoy en día en esas catacumbas donde ellos se reunían escondidas para adorar al Señor, se han encontrado figuras de hombre, de un pastor con su oveja sobre los hombros, representando a Cristo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y el diablo puede lanzar sus dardos de fuego y el diablo puede hacer todo lo que quiera en contra nuestra, pero dice que somos más que vencedores porque Dios está con nosotros. Qué difícil es mirar también cara a cara a la muerte. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Nadie está preparado para la muerte. Aún los más valientes tiemblan en esos momentos cuando llega el tiempo de entregar nuestra vida al Señor. Sin embargo, este versículo ha sido cantado por muchos creyentes en su lecho mismo de muerte. Muchos otros hemos pasado por circunstancias difíciles, circunstancias de muerte, donde hemos creído que ha sido ya, decimos hasta aquí, Señor, hasta aquí. Este es mi momento. Y yo creo que los que hemos pasado por circunstancias así, recordamos ese temor. Pero dice la palabra del Señor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este verso ha sido el cántico, ha sido la porción de batalla para aquellos que están a punto de transitar ese oscuro valle. Y cuando nosotros nos aferramos a Dios, ese oscuro valle, ese tenebroso valle es transformado en claro día. Porque nosotros como hijos de Dios sabemos que detrás de esa oscuridad brilla el sol con más claridad. Hay un canto que me fascina, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cuando nosotros tenemos la plena confianza de que esta vida únicamente es un paso para estar con el Señor, no habrá, dice, temor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros, cuando confiamos, cuando tenemos esa plena confianza en que Dios, que ha iluminado nuestro camino durante toda nuestra vida, también lo hará cuando nos toque enfrentar
ese paso de muerte a vida. Esa confianza la tenemos cuando descansamos en el Señor. Y Cristo venció a la muerte. A mí me encanta ese verso de 1 Corintios 15, 55, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene a Dios en su corazón, quien no cree en Dios, quien dice que no existe Dios, no tiene esa esperanza, no tiene esa confianza. Pero nosotros que tenemos al Señor en nuestro corazón, que sabemos que Él es nuestro pastor, que Él nos llevará, dice el salmista en otro de los salmos, porque este es nuestro Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces no habrá temor, porque Él está conmigo. Y fíjese, hermano, hasta este momento el salmista ha hablado del Señor, de Dios, en tercera persona. Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él. Pero cuando llega el momento de atravesar el valle de la sombra y de la muerte, el salmista se refiere a Dios en segunda persona. Dice: porque tú estarás conmigo. Una frase de más intimidad. Tú estarás conmigo. No tendré temor, porque cuando yo pase por el valle de la sombra y de la muerte, tú estarás conmigo. Y el valle de la sombra y de la muerte no se refiere únicamente al momento de entregar nuestro espíritu al Señor, de pasar a vida eterna. Se refiere a todos esos momentos oscuros, difíciles, que el enemigo pone en nuestros caminos, o que las pruebas y las luchas hacen que nosotros veamos como que estamos atravesando por ese valle de sombra y de muerte. Pero es cuando nos tenemos que aferrar a la palabra y decir: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estás conmigo. La semana pasada fue una semana de pruebas difíciles, no solo para una familia en específico, para un hermano en específico, para todos nosotros como iglesia. Vivimos angustia extrema. No me toca a mí comentarlo. Mi hermana que vivió esta situación terrible, ella dará su testimonio del poder de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios nos aferramos a la promesa del Señor. Esa noche que parecía interminable, hermanos, yo me la pasé llorando toda la noche. Y yo lloraba y oraba. Oraba y oraba y oraba, y yo decía: Señor, ten misericordia. Y no permitía que el temor hiciera presa de mí. Yo decía: Señor, creo a tu palabra dice: en el día que temo, yo a ti clamo. Y me aferraba a las promesas del Señor. Fue una noche larga, fue una noche difícil, pero el Señor manifestó su gloria una vez más a nuestra iglesia, porque este milagro fue para toda la iglesia. Solo pasaron unos cuantos días y uno de nuestros hermanos, ya anciano, pero guerrero en la fe, fue llamado al Señor. Y yo sé que hay dolor en el corazón de su familia, pero también sé que hay paz, hay esperanza, hay gozo, porque un día estaremos con todos nuestros seres amados en la presencia del Señor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor se cumple y dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y hermanos, la vara y el callado del pastor, ¿para qué sirven? La vara era como un garrote que generalmente terminaba así como en una bola, donde le ponían unos picos agudos
Y esta vara era usada para luchar contra las fieras. Por lo tanto, tenía un propósito. El propósito era defender a las ovejas. Y el cayado o báculo era usado como medio de apoyo, también para guiar al rebaño, para jalar a las ovejas, porque por lo general tenía como un gancho en uno de los extremos, para jalar a las ovejas cuando estaban a punto de irse al despeñadero. Y la vara y el cayado en las manos del pastor inspiraban confianza y aliento a sus ovejas. Yo leía también acerca de las costumbres de los pastores y dice que cuando la niebla era muy densa o la oscuridad tan terrible, las ovejas no podían ver al pastor, y las ovejas son como muy nobles, se pierden también con facilidad. Muchos dicen que las ovejas son muy tontas. Entonces el pastor lo que hace es ir golpeando con su cayado el piso, y las ovejas van escuchando y van siguiendo ese ruido. También el pastor les habla, incluso a muchas les pone nombre, las llama por su nombre. Y la Biblia dice así, que el pastor conoce a cada una de ellas, de sus ovejas, y les llama por su nombre. Jesús es el buen pastor y nos llama a cada una por su nombre. Y esto debe de darnos confianza. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces sentimos que ya no tenemos fuerzas. A veces sentimos que ya no podemos más. A veces sentimos que ya estamos perdidos en medio de la oscuridad, que nos perdimos porque nos alejamos del Señor. O a veces sentimos que el desierto es interminable. Hemos caminado, hemos llorado, hemos buscado y no llegamos a los verdes pastos, no llegamos a las aguas frescas y sentimos que ya no podemos más. Esto a mí me hizo recordar una anécdota que leí hace mucho tiempo. Dice que este hombre era un hombre con un niño como de 4 años, yo me imagino, como de la edad de mi nieto. 4 años todavía son casi entre bebés y niños. Y entonces salió con él al campo. Y dice que caminaron y caminaron y caminaron, pues se alejaron mucho. Y ya casi oscurecía. Entonces empezaron a retornar a la casa. Cuando ya venían de regreso, el niño empezó a llorar y a decirle, papá, ya no puedo, estoy muy cansado, ya no tengo fuerzas, ya no quiero caminar. Y empezó a llorar, cárgame. Y el papá, que tenía que enseñarle una lección, fíjese, así es nuestro Dios con nosotros, y le dijo, no, tienes que caminar, sí puedes. No puedo, ya no puedo. Y se bota en el suelo, ya saben los niños cómo hacen el drama, llorando en el suelo porque no podía y ya no tenía fuerzas para seguir. El papá miró al niño pacientemente, entonces tomó una vara, agarró una vara bonita, con su navajita empezó a pelarla, a que quedara blanquita, le quitó toda la corteza, y el niño empezó con mucha extrañeza a observar qué es lo que hacía su papá. Se sentó, dejó de llorar, a observar qué hacía papá. Cuando terminó papá de limpiar bien esa varita, le dijo, ten, este es tu caballito, monta tu caballito porque tu caballito te va a llevar hasta casa porque ya estás cansado. Y el niño, muy contento, montó su caballito y empezó a caminar y a ir corriendo de regreso a casa. Llegó a casa muy contento, ya no había cansancio. Y aquel niño que decía que ya no podía más, llegó a casa y en lugar de caer exhausto, dormirse, todavía dio no sé cuántas vueltas alrededor de la casa sobre su corcel. Porque el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Después de que no podía más, siguió jugando mucho rato hasta que durmió, seguro, en la casa de papá. El punto número 3, Salmo 23 del 5 al 6, es el disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido. Y comienza así, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente,
el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este punto, para el salmista, Dios era mucho más que su pastor. Aquí se deja a un lado por un momento la figura del pastor y pasa a describirlo como un anfitrión que ha preparado una espléndida cena, un banquete especial, y el huésped y el invitado especial era el salmista. El invitado especial somos nosotros. Son bien conocidas las reglas de hospitalidad de Medio Oriente, de los tiempos bíblicos. La Biblia dice que cuando alguien invitaba a comer a un amigo a su casa, dice que no era una comida común, sino que era agasajado admirablemente. La comida y bebida era generosa. Y antes de servirse la comida era precedida por prácticas que eran como un ritual. Daban desde la entrada agua para lavar sus pies, ungían su cabeza con un perfume, con un bálsamo, besaban la mano o besaban la mejilla. Además de todo esto, el huésped gozaba de la protección de su anfitrión. Bajo el techo del anfitrión encontraban un cobijo sagrado que ningún enemigo tenía derecho a invadir. Y hermanos, aquí el Salmo cambia. Ahora está describiendo a Dios como nuestro anfitrión, que ha preparado una cena, que ha preparado un banquete especial para nosotros, sus hijos. Y hemos sido invitados a la casa de Dios por su misericordia. Cuando pensamos que Dios nos ha invitado a su casa, es una idea que por lo menos a mí me sobrecoge, y recordamos las palabras de Cristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si me fuere, yo les voy a preparar. Vendré otra vez, porque yo me voy a ir a prepararles una morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hermanos, hemos sido invitados a la casa del Señor por su misericordia, porque solo es posible por la misericordia del Señor. No hay otra forma de explicar que aquellos que éramos enemigos de Dios, que aquellos que éramos pecadores, que merecíamos el infierno, la condenación eterna, ahora seamos invitados a la casa del Señor, y que allí vamos a recibir todos los favores del Señor para nuestras vidas. Pero hay algo más significativo aún. Y no me estoy refiriendo a que en la casa del Señor ese banquete solamente va a ser cuando nosotros estemos con el Señor, porque sabemos que en las bodas del Cordero vamos a participar de esa comida especial, de esa fiesta especial. No. Él siempre nos está invitando a casa. Dice el Señor que Él está a la puerta y llama. Aquí en este caso el pasaje dice: yo estoy a la puerta de tu casa y llamo. Él también quiere que lo invitemos a nuestra casa. Dice: si alguno abriere la puerta, comeré con él, cenaré con él y él conmigo. Se refiere a que Dios también nos invita a disfrutar de su presencia en comunión con Él. Pero fíjese lo que dice: que en este banquete se celebra en presencia, dice, de mis angustiadores o enemigos. Y esto no se refiere únicamente, como les decía, a cuando estemos ya en la presencia del Señor, comiendo con Él, sino que se refiere a que aquí en esta tierra Él levanta nuestra cabeza, que no somos avergonzados ante los angustiadores e impíos. Porque dice el salmista que Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. ¿Cuántas veces hemos pasado por circunstancias tan difíciles y tal vez los demás digan: bueno, ¿no que crees en Dios? Mira, te va peor que a mí. Estás pasando por situaciones tan difíciles, ¿por qué te va así?
Pero la diferencia es, dice el salmista también en uno de los salmos, me parece que es el Salmo 124, aquellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos de pie. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no permanecemos postrados, porque el Señor es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, y Él no permite que nosotros seamos avergonzados ante los impíos. Cuando ellos ven cómo el Señor nos levanta, cuando ellos ven cómo el Señor nos saca de tristeza, de amargura, nos saca de situaciones imposibles para el hombre, cuando ellos ven cómo salimos, pasamos de muerte a vida, somos rescatados de la misma muerte, y cuando ven incluso que nosotros morimos con paz, con un rostro lleno de paz, porque sabemos que vamos a casa de papá, ellos son avergonzados, no nosotros. Él levanta nuestra cabeza. Y dice el salmista, unges mi cabeza con aceite. Y ya decíamos, la costumbre en las fiestas orientales era que el dueño de la casa, desde que llegaba el invitado, se le daba la bienvenida, derramando sobre sus cabezas perfume o aceite, ungiendo su cabeza con aceite. Y al leer nosotros, unges mi cabeza con aceite, esto nos sugiere frescura, nos sugiere plenitud, nos sugiere una unción del verdadero refrescar del alma del creyente. Al mismo tiempo es una fuente de gozo. Dice la palabra del Señor que tal vez estamos entristecidos, pero no como aquellos que no tienen esperanza, porque aún en medio de la tristeza permanece el gozo del Señor en nuestro corazón, el fruto del Espíritu del Señor, que es gozo y paz aún en medio de la tormenta. El Nuevo Testamento trata sobre la unción que nosotros hemos recibido por medio del Espíritu Santo, y esta unción es permanente y nos confirma que somos de Cristo. En 2 a los Corintios dice en el verso 1, 21, 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado, nos ha apartado. El Espíritu Santo nos ha ungido. Somos apartados para Dios, somos de Dios. Y si somos de Dios, somos hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. En 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Somos de Dios. Estamos sellados por el Espíritu Santo del Señor. Mi copa está rebosando. Cuando el salmista dice mi copa está rebosando, está indicando que tiene la plenitud de las bendiciones de Dios. El Señor no solo quiere darnos vida. Dice la palabra del Señor que Él quiere darnos vida, pero vida en abundancia. Juan 10:10. Él quiere darnos no solo una vida que podamos ir sobreviviendo. Él no quiere que sobrevivamos. Él quiere que tengamos una vida plena, una vida de paz, de gozo, de confianza, de esperanza. No tenemos por qué estar tristes, no tenemos por qué estar derrotados, sentirnos derrotados. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Crea lo que vamos diciendo, crea cada frase de este salmo. Él quiere que vivamos vidas plenas, vidas sin miedo, vidas sin tristeza, vidas de esperanza, de fe, de paz, de abundancia, dice la Biblia. Ciertamente, lo afirma, ciertamente, estoy afirmando, esto es cierto, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y al leer esta frase podemos decir que el beneficio de haber sido ungidos con el Espíritu Santo se prolonga indefinidamente sobre nosotros y no solamente en el momento en que la recibimos.
Porque dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestra vida. Y a veces creemos que el Señor nos dejó. A veces creemos que el Señor nos abandonó, pero Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aunque no podamos ver, créalo, el Señor está obrando. Aunque no lo puedas ver, el Señor está obrando, siempre está obrando. Él va con nosotros. Si estamos atravesando, si estás atravesando en este momento en un valle de sombra, de muerte, créelo, decláralo en el nombre de Jesús. Él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la morada eterna del Señor, donde Cristo ha preparado un lugar para nosotros. Esa es la meta final de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Recordemos, dice la palabra del Señor, que somos peregrinos aquí. Nuestro hogar no está aquí. Nuestro hogar está más allá del sol, allá con el Señor. Aquí solo estamos de paso. El Señor es el que nos guiará en todo este peregrinaje. Él nos llevará a las aguas de reposo. Él nos llevará a ese oasis de luz. Él nos llevará, Él nos sostendrá a ese glorioso destino que ha preparado para cada uno de nosotros. Y por fe somos sostenidos y somos alentados también a la hora de nuestra muerte, a la hora del paso de vida, de esta vida a la vida eterna. El cristiano sabe que partir de este mundo es ir a estar con Cristo y que con Él está asegurada la vida eterna. Tal vez nosotros no estemos preparados para la muerte. Yo me pongo a pensar y repito las mismas palabras que mi madre me dijo en una ocasión. Estas palabras me las dijo un día antes de que ella tuviera el accidente y que ella partiera con el Señor. No sé por qué se dio el tema de este paso. Y ella me decía, yo no tengo miedo a morirme. Yo no tengo miedo a la muerte porque creo firmemente que voy a estar con el Señor. Esa es mi esperanza, yo lo sé y estoy lista, estoy preparada. Lo único que me da un poco de temor, dice, es que se sentirá en el momento de la muerte, en el trance, en el paso, cuando uno deja de respirar. Dice, pero por lo demás, yo no tengo miedo porque sé que me voy con el Señor. Y bueno, fue la última plática que tuvimos y el Señor pidió su vida. Y hoy, después de tantos años, yo me he puesto a pensar y hoy puedo decir las mismas palabras. Tal vez no soy perfecta, tengo muchísimos errores, me equivoco muchas veces, me enojo muchas veces, a veces sin darme cuenta ofendo a Dios, sin darme cuenta contristo a su Espíritu Santo, pero sé que la misericordia, que el bien y la misericordia del Señor me siguen todos los días de mi vida y sé que en la casa del Señor voy a morar por largos días y no tengo miedo. Hoy puedo decir como mi madre, estoy lista para ir con el Señor. El mismo apóstol Pablo decía, no sé qué es muchísimo mejor. Yo quisiera estar aquí en esta tierra para servir al Señor, pero por otro lado mi espíritu quisiera estar ya con el Señor. Esta es la esperanza del creyente. Saber que tenemos asegurada la vida eterna. Qué hermoso es pensar llegar a la casa de papá, a decir, valió la pena todas las lágrimas que quizá en este valle de lágrimas, como dice la palabra del Señor,
tuvimos que derramar. Valió la pena cruzar aquellos desiertos donde sentimos que ya no podíamos más. Valió la pena perder tal vez muchas cosas, pero ganar la vida eterna con el Señor. Esa es nuestra meta final, estar con el Señor. Qué poder tan hermoso encierra la palabra hogar. Hay un canto antiguo de nuestro himnario que decía: soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Y en el coro decía este mensaje fiel oíd que dijo ya celeste voz: reconciliaos hoy con Dios, porque vamos a nuestro hogar celestial. Lo que nos mueve a desear la casa de papá, lo que nos mueve a desear ir con Dios, lo que nos mueve es estar en la presencia del Señor, es entrar en su reposo, es saber que allá con el Señor no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Y mientras estamos aquí, mientras vivimos en este mundo, mientras estamos en este mundo, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es adorar al Señor con todo nuestro corazón, bendecir al Señor, darle gracias por todas las cosas que Él nos ha dado, que nos ha provisto. Hace muchos años tuve en el área a un hermano muy especial. Yo ahora me refiero a él como mi cantor favorito, el hermano Moisés Ordóñez. Y bueno, en la vida del hermano, yo vi en la vida del hermano cumplido en su totalidad este Salmo 23. Vi cómo la provisión del Señor le daba, proveía para sus necesidades. Él testificaba de ello. Vi cómo fue confortado por el Señor porque enfrentó enfermedades tremendas. Vi cómo fue guiado y vuelto al redil cuando como que quería alejarse. Y vi cómo fue disciplinado también por el pastor, jalado por el cayado. Él estuvo muy grave del corazón y vimos manifestada la gloria del Señor, que le dio un corazón nuevo. Fue un milagro, que era un imposible para los médicos, pero para Dios no fue imposible. Y fue sano. Nuevamente él se enfermó, él nuevamente fue atacado por un cáncer de páncreas. Y a pesar de su enfermedad, él quería seguir sirviéndole al Señor y él quería seguir cantando. Y cuando él tomaba un poco de fuerzas, llegaba a la iglesia y se agitaba al cantar. Y yo le decía: hermano, cante sentado. Y él cantaba sentado. Pero él quería estar cantando, adorando al Señor. Tomaba su micrófono y cantaba con todo su corazón. A veces nosotros se nos hace tan fácil decir: hoy no quiero ir al templo. Ahorita añoramos estar en la casa del Señor y no podemos estar. Y cuando teníamos la oportunidad de decir: ay, me duele la cabeza, mejor me quedo en casa. Estoy muy agotado y mañana tengo que ir a trabajar. No importa que sea el día del Señor, el Señor me va a perdonar. Me quedo durmiendo. Y yo veía a este hermano con que sus fuerzas iban menguando cada día. Sin embargo, él estaba adorando al Señor con pasión. Adoraba al Señor con todo su corazón. Cuando él ya era incapaz de cantar, murmuraba por lo menos en su corazón. Cuando él ya era incapaz de cantar, él pedía que se le cantara, que cantaran los demás para él escuchar los cantos. Y aunque nuestra oración, aunque nuestro ayuno, aunque nuestra adoración no cambiaron el plan de Dios para él, todo esto sí cambió para mí. Cambió para mí en la percepción de lo que es la adoración y la confianza en nuestro buen pastor. Él un día pasó de un lugar de dolor y tristeza por su enfermedad a un lugar de poder
y pudo seguir. Yo sé que está ahora como ese apasionado adorador cantándole al Señor. El día que él partió con el Señor, su hija me hablaba, yo estaba trabajando. Yo pedí permiso en mi trabajo y me fui al hospital. Yo iba llegando cuando su hermana de mi hermano iba saliendo y me decía, hermana, tengo que irme, mi hija presentó labor de parto y tengo que irme, pero mi hermano está muy, muy mal. Dice, me decía la hermana, está muy angustiado, está muy inquieto, dice, por favor, dice, háblele, él sí escucha, él sí entiende, háblele, por favor. Y yo iba preocupada, yo decía, bueno, pues igual y no me van a dejar entrar, solo esté la familia ahí en el cuarto. Y cuando yo llegué, toqué, me abrieron y mi hermana Evangelina me dijo, hermana, pásele, mire, háblele, mi esposo sí le escucha, y me llevó ahí juntito de él. Y mi hermano, es cierto, tenía todos los aparatos aquí y está muy mal, la presión demasiado mal. Y yo empecé a hablar con él y le decía, hermano, soy Irma, me reconoce, se acuerda de mí. Y él me miró y me dijo que sí, ya no hablaba. Y veía yo como angustia en su corazón, en sus ojos veía angustia. Y yo le empecé a decir, hermano, no se preocupe, no tenga miedo. Usted va a la casa, va con papá. No tenga miedo. Dios está con usted. Esta es nuestra esperanza. Usted va a vida eterna, no tenga miedo. Y él asentía con su cabeza. Yo le acariciaba su cabeza, su pecho, pues ya había mucha gente ahí, ya habían orado, orado y vuelto a orar, y todos ya estaban alejados ahí, ya nadie le hablaba, y yo empecé a hablar con él y le dije, voy a cantar, vamos a cantar, ¿quiere que cantemos? Y él me dijo que sí. Y empecé a cantar este Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Vi que él hacía esfuerzos por cantar. Él hacía esfuerzos aún en ese momento por cantar. Sé que tal vez con sus labios no cantaba, pero sus ojos me decían que estaba adorando al Padre en ese momento. Cantamos ese salmo. Y su rostro fue cambiando, su rostro se llenó de profunda paz. Empezó a respirar normal y yo seguía cantando. Agarrado de su mano, agarré su mano, acariciando su cabeza, su pecho, y seguí cantando con él. Y de pronto él suspiró profundamente y partió con el Señor. Él fue llamado a casa de papá. Al pensar en esto, yo quisiera que yo pudiera tener esa bendición. Que cuando yo sea llamada a casa de papá pueda ir con esa paz, con esa esperanza, con esa confianza que el Señor es mi pastor. Nada me faltará, que el Señor está conmigo y me conduce y me conducirá aún más allá de la muerte. Hoy yo quiero invitarle, hermano, a que si está pasando por ese valle de sombra y de muerte, quizá porque ha perdido algún ser querido, o quizá porque está caminando en ese desierto, en una noche tan oscura que siente que no ve absolutamente nada, pero preste atención, siempre va a escuchar la voz del buen pastor guiándole. Escuche atentamente, escuche que ahí está
ahí está Dios con nosotros, ahí está el Señor con nosotros. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, nada nos faltará. ¿Qué es lo que te falta? Hoy el Señor puede darte lo que te falta. Confía en el Señor, créele a la palabra del Señor. Él nos hará descansar. Si estás atravesando por estas circunstancias difíciles, sabe, ten por cierto que el Señor te conduce a mejores pastos. Tal vez no entiendas lo que ahora está ocurriendo en tu vida, las circunstancias que estás atravesando, pero acuérdate que para los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y la presencia del Señor está con nosotros. La palabra del Señor dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Hoy te invito a que medites en este salmo y cada que lo repitas, recuerda que el Señor es fiel, que el Señor está con nosotros y que cumplirá cada una de sus promesas. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias te doy porque sé que esta palabra, Señor, no volverá vacía. Yo te ruego que lleves nuevos alientos a cada uno de mis hermanos. Sé que han sido situaciones, han sido tiempos difíciles, Señor, los que estamos viviendo. Muchas familias, Señor, están siendo golpeadas por la crisis económica. Pero no solamente, Señor, las familias están siendo azotadas por la crisis económica, sino también por crisis espirituales, de sequía espiritual, Señor. Yo te ruego, Señor, que hoy tu palabra, Señor, sea ese bálsamo. Unge, Señor, sus cabezas con aceite. Señor, rebosen nuestras copas de tus bendiciones, Padre. Derrama de tu gracia, derrama, Señor, de tu fortaleza. Renueva las fuerzas al que ya no tiene ninguna, Señor. Tu palabra dice que tú, Señor, preparas ese banquete en presencia de nuestros angustiadores. No permitas que seamos avergonzados. No permitas que el enemigo se burle, Señor, de tus hijos. Levanta nuestras cabezas, pelea, Señor, nuestras batallas, líbranos, Señor, del lazo del cazador. Te rogamos, Señor, que hoy, Señor, tengamos la plena confianza, la plena seguridad de que tú estás con nosotros, de que tú, Señor, estás trabajando, de que tú nos vas conduciendo y que tal vez, sí es cierto, estamos atravesando tal vez por ese valle de sombra, de muerte, pero Señor, que podamos creerte a ti, que tú estás con nosotros y nos conduces, Señor, que tú no te apartas de nosotros, que tú nos cubres, Señor, bajo la sombra de tus alas. Hoy te ruego, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea derramada en cada corazón, sea derramada, Señor, en cada vida, Señor. Sea derramado tu Santo Espíritu, nuevas fuerzas, nuevos alientos, Señor, sean dados, Padre Santo. Yo no sé cuántos de mis hermanos están en estos momentos sintiendo que sus fuerzas han llegado al límite. Pero yo te ruego, Señor, que tu promesa se cumpla en cada uno de ellos. Tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Hoy te ruego, Señor, que tomes el control de todas las cosas y que tu Santo Espíritu, Señor, sea con cada hogar, Señor. Gracias te doy porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra se cumple, Señor. Hoy que esta palabra sea el bálsamo fresco, Señor, que cure las heridas, que sane las heridas. Señor, toma la vida de cada uno de mis hermanos. Lleva, Señor, de tu gracia. Derrama de tu paz. Gracias te doy por tus promesas. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te doy gracias, Padre, porque sé que nunca me has dejado, que nunca me abandonarás, Señor, y que tú peleas mis batallas, que tú peleas por mi familia, Señor. Y tu palabra dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque esta, Señor, es la esperanza y esta es la bendición de todos tus hijos. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre. Lleva,
una bendición especial a cada